Hola, en este primer video vamos a hacer una breve introducción del tema soluciones, repasando algunos conceptos vistos durante el curso de ingreso e introduciendo otros que vamos a utilizar para la práctica. Para poder hablar de soluciones, en principio tenemos que hablar de la materia. Como vimos anteriormente, la materia se puede clasificar en función a su composición. Así teníamos entonces, por un lado, sustancias que podían ser simples o compuestas. La diferencia entre sustancias simples y compuestas es que las simples estaban constituidas por un solo tipo de átomo, por ejemplo el oxígeno gaseoso, que es oxígeno 2, o el ozono, que es oxígeno 3. Mientras que las sustancias compuestas estaban formadas por dos o más tipos de átomos distintos, por ejemplo el agua, que está formada por hidrógeno y oxígeno, o el cloruro de sodio, que está formada por cloro y por sodio. Cuando dos o más sustancias están dentro de un mismo sistema, estamos en presencia de una mezcla. Las mezclas, a su vez, pueden clasificarse en dos grupos. Tenemos las mezclas heterogéneas, donde podemos identificar los componentes de la mezcla, ya que estos nos integran en su totalidad. En las mezclas heterogéneas vamos a tener más de una fase y las propiedades intensivas dentro del sistema van a ser diferentes teniendo en cuenta el lugar de donde se mida esta variable. Un ejemplo común de mezcla heterogénea sería la del agua y el aceite. En ese caso, por ejemplo, si queremos medir la densidad, que es una propiedad intensiva, al medirla en la parte más superficial encontraremos aceite y tendrá un cierto valor de densidad. Pero si lo hacemos en la parte más profunda del sistema, seguramente encontraremos agua que tendrá un valor de densidad distinto. Por otra parte, tenemos a las mezclas homogéneas, que a diferencia de las mezclas heterogéneas, cuentan con una única fase en la cual las propiedades intensivas son exactamente iguales, sin importar el punto en el cual se mida esta variable. Un ejemplo de mezcla homogénea sería agua con alcohol. Si medimos la densidad en cualquier punto de la mezcla de agua con alcohol, vamos a ver que este valor es igual sin tener en cuenta el punto donde se realiza la medición. Todos estos conceptos los vimos durante el curso de ingreso y si tenés alguna duda, te recomiendo que realices la lectura del capítulo 1 del cuadernillo de ingreso. Por definición, una solución es una mezcla homogénea de dos o más componentes. Las soluciones están constituidas por dos tipos de componentes diferentes, que son el soluto y el solvente. En una solución vamos a tener solamente un solvente, pero podemos tener uno o más solutos. En general trabajaremos con soluciones que tienen únicamente un solvente, que en la mayoría de los casos va a ser agua, y solamente un soluto. El nombre de las soluciones está dado por el nombre del soluto. Por ejemplo, si tenemos una solución de ácido nítrico, quiere decir que el soluto en esa solución es el ácido nítrico. O si tenemos una solución de cloruro de sodio, en esa solución el cloruro de sodio es el soluto. En síntesis, una solución es una mezcla homogénea que está formada por uno o más solutos y un solvente. El soluto, en general, es la sustancia que se encuentra en menor medida y es aquella que se disuelve en el seno del solvente. Por lo tanto, el solvente es la sustancia que en general se encuentra en mayor cantidad y es la que sirve como medio de disolución del soluto. Entonces, si queremos preparar una solución, deberíamos combinar un solvente, en este caso lo vamos a representar con el color celeste, es la sustancia que va a estar en mayor cantidad. Y un soluto, que en este caso lo vamos a representar con un color rosa. Es la sustancia que se va a encontrar en menor cantidad. Recordemos que el soluto se va a disolver en el solvente. Si observáramos una solución a nivel molecular, veríamos que ocurre lo siguiente. En este caso, los círculos rosas representan a las moléculas del soluto y los círculos celestes representan a las moléculas del solvente. Lo que ocurre en una solución es que las moléculas del solvente rodean a las moléculas del soluto, separándolas unas de otras, dando origen a la disolución y a la formación de la solución. Las soluciones presentan diferentes propiedades, pero en este caso vamos a enfocarnos en dos, que son las que vamos a utilizar para la mayoría de los cálculos. La primera es la densidad.
La densidad de una sustancia se define como la relación entre la masa y el volumen de la misma. Cuando hablamos de soluciones, decimos que la densidad de una solución es igual a la masa de la solución sobre su volumen. Esta es una fórmula muy importante, así que les recomiendo que la anoten en sus apuntes. Otra propiedad que tenemos que tener en cuenta para las soluciones es la concentración. La concentración expresa la relación proporcional que hay entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente, o la relación proporcional que hay entre la cantidad de soluto y la cantidad total de solución. Esta se puede expresar de diferentes formas, dando origen a diferentes unidades. Es así que tenemos, por ejemplo, unidades físicas, donde encontramos los porcentajes, que pueden ser porcentaje masa en masa soluto solución o porcentaje masa en masa soluto solvente. También tenemos el porcentaje masa volumen, que puede ser soluto solución o puede ser soluto solvente. Tenemos el porcentaje volumen-volumen soluto solución o volumen-volumen soluto solvente. Y para finalizar tenemos la concentración en gramos por litro, que expresa la cantidad de gramos de soluto que hay en un litro de solución. En las que vamos a enfatizar sobre todo van a ser en las tres primeras, que son los porcentajes. Otras unidades que existen son las unidades químicas, en donde vamos a encontrar principalmente a estas cuatro: la molaridad, la normalidad, la molalidad y la fracción molar. Durante la cursada vamos a trabajar principalmente con la molaridad y la normalidad, pero es importante saber que existen otras unidades como la molalidad y la fracción molar. En los siguientes videos vamos a estudiar a cada una de estas concentraciones, planteando su fórmula y la manera de calcularlos. Para finalizar este video vamos a estudiar tres fórmulas que nos van a servir a la hora de calcular concentraciones, sobre todo aquellas que son en porcentaje. La primera es una que acabamos de ver y es la fórmula de la densidad, que dice que la densidad de una solución es igual a la masa de esa solución sobre su volumen. Despejando esta fórmula podemos averiguar cualquiera de sus tres variables. Por ejemplo, si necesitamos averiguar la masa de una solución, lo podemos hacer despejando esta fórmula de la siguiente manera. El volumen de la solución que en esta expresión está dividiendo pasaría del otro lado multiplicando. Y nos quedaría que la masa de la solución va a ser igual a la densidad de la solución por su volumen. Otra variable que podemos despejar de esta ecuación es el volumen de la solución. Para despejar el volumen de la solución deberíamos hacer lo siguiente. El volumen de la solución que en este término está dividiendo pasaría del otro lado multiplicando. Y la densidad que está multiplicando el volumen pasaría del otro lado dividiendo. Entonces, el volumen de la solución sería igual a la masa de la solución dividido por su densidad. En muchas oportunidades vamos a necesitar calcular la masa de la solución. Para poder calcular la masa de la solución necesitamos conocer la masa del soluto y la masa del solvente. Esta expresión la podemos utilizar en cualquier caso, es decir, sin importar si el soluto es sólido, líquido, gaseoso o si el solvente es sólido, líquido, gaseoso. Al igual que en el caso anterior, podemos despejarla para averiguar cualquiera de sus variables. Por ejemplo, si queremos calcular la masa de soluto, lo único que deberíamos hacer es pasar el volumen restando del otro lado. Entonces, la masa del soluto sería igual a la masa de la solución menos la masa del solvente. Por último, podríamos calcular la masa del solvente. En ese caso, la masa del solvente sería igual a la masa de la solución menos la masa del soluto, ya que el soluto que se encuentra sumando de este lado pasaría del otro lado restando. La última fórmula de la que vamos a hablar es la que expresa que el volumen de una solución es igual al volumen del soluto más el volumen del solvente. Esta fórmula tiene ciertas restricciones, ya que solamente se puede usar en casos particulares. ¿En qué casos podemos usarlo? Cuando el soluto y el solvente están en estado líquido y sus volúmenes son aditivos.
es decir que pueden ser sumados directamente. Al igual que en los casos anteriores, podemos despejar cualquiera de sus variables en el caso de que necesitemos calcularlas. Por ejemplo, el volumen del soluto sería igual a el volumen de la solución menos el volumen del solvente. O si queremos calcular el volumen del solvente, tendríamos que restarle al volumen de la solución el volumen del soluto. Con esto terminamos con el video introductorio. En los próximos videos vamos a trabajar con las diferentes unidades de concentración.